Imagínate esto. Diciembre de 2025. Una sala de reuniones en el último piso de una torre de cristal en Puerto Madero, Buenos Aires. La sede central de Industrias Metalúrgicas Argentinas, la IMA. Afuera, el sol de verano le pega duro al Río de la Plata, pero adentro el aire está helado, cortado por una tensión que se podría rebanar con un cuchillo. Se celebra una junta directiva de emergencia. Sobre la mesa de caoba, larga como un día sin pan, descansa un único informe. Una sola carilla. El título, impreso en una tipografía sobria y letal, dice: Boston Dynamics, pérdidas acumuladas, $1.200 millones. $1.200 millones. Repito la cifra para que se entienda la magnitud del desastre. 1.200 millones de verdes. ¿Vos tenés idea de la cantidad de guita que es eso? Para que te hagas una idea, la IMA, el gigante industrial argentino, el orgullo nacional, pagó exactamente $1.000 millones por esa misma empresa en 2021. O sea, para que quede claro, perdieron más guita de la que les costó la compañía. La firma entera se había ido por el desagüe y de chapa, habían tirado 200 palos verdes más. Si sumás la compra y las pérdidas, estamos hablando de más de $2.000 millones que se fumaron, que se hicieron humo en el aire viciado de Puerto Madero. Una sangría monumental, un agujero negro fiscal capaz de tragarse las reservas de un país chico. Pero esperá, porque acá es donde la historia se pone realmente interesante. En esa reunión, con los directores mirándose las caras, esperando la orden de fusilamiento para el proyecto, el CEO de IMA, Alejandro Roca, un tipo forjado en 1000 batallas contra la inflación, los sindicatos y los gobiernos de turno, tomó una decisión que dejó a todos con la boca abierta. No fue una retirada. No fue un recorte. Fue todo lo contrario. Fue un ataque frontal, un all-in digno de un jugador de póker desesperado o de un genio. Roca anunció que iban a construir una nueva megafábrica de robots en Córdoba. ¿El objetivo? Producir 30.000 unidades al año. 30.000. ¿Te suena a poco? Hasta ese momento, Boston Dynamics, con toda su fama, fabricaba a duras penas unas 2.300 unidades anuales. Pasar a 30.000 era multiplicar la producción por casi 20. Es un disparate. No tiene lógica. Estamos hablando de una empresa que en 4 años no vio un solo peso de ganancia. Una firma donde el rojo de las pérdidas ya superaba el valor de compra. Y la solución es aumentar la producción 20 veces. Cualquiera pensaría que el directorio se había vuelto loco, que estaban quemando los últimos billetes en una hoguera de vanidad. O eso, o hay algo que nosotros, desde afuera, no estamos viendo. Este relato, es para desentrañar ese misterio. La verdadera razón por la que IMA, nuestro coloso industrial, está apostando hasta la última ficha a los robots, a pesar de un pozo de más de $1.000 millones. Y detrás de todo esto, te aseguro, se esconde una verdad impactante. Así que ponete cómodo y presta atención hasta el final. Porque esto no es solo la historia de una empresa. Es el futuro de la industria argentina lo que está en juego. Y sí, aunque no lo creas, también es la historia de tu laburo. Primero, vamos a poner los números sobre la mesa, sin vueltas. Año 2021. La IMA, bajo el mando de Roca, compra Boston Dynamics. Ponen $1.000 millones. En ese momento, en el microcentro porteño, en los círculos financieros, todos levantaban una ceja. ¿Boston Dynamics? ¿La de los videitos de YouTube, los robots que bailan?, se preguntaban. Y sí, era esa misma. El vídeo del robot cuadrúpedo, Spot, tirando unos pasos de baile, tenía decenas de millones de vistas. El mundo entero había flipado con el vídeo de Atlas, el robot humanoide, haciendo una mortal hacia atrás. Era un espectáculo increíble. Pero había un pequeño problemita. Tenían millones de vistas, pero 0 pesos en la caja. La tecnología era la mejor del mundo, pero no sabían cómo hacerla rentable. Era un juguete carísimo. Por eso mismo Google,
que la había comprado en 2013, se la sacó de encima en 2017 y se la vendió a los japoneses de SoftBank. ¿La razón? No era negocio. Y a SoftBank le pasó exactamente lo mismo. La tuvieron 4 años, perdieron guita como en la guerra, y se le encajaron a la IMA. Un fierro caliente. Miremos los balances desde que la manejan los argentinos. 2021, pérdida. 2022, pérdida. 2023, pérdida. 2024, más pérdida. 4 años seguidos en rojo. Ni un solo trimestre en verde. La pérdida acumulada, como te dije, $1.200 millones. Una empresa que compraste por 1.000, ahora te generó un rojo de 1.200. ¿Qué haría cualquier gerente sensato en este país? Reestructuración. Se rajan empleados. Se achica el negocio. En el peor de los casos, se la vendés al primer boludo que pasa y te sacás el clavo de encima. Es el manual básico de supervivencia empresarial en Argentina. Pero Rocca, el Tano Rocca, hizo todo al revés. En noviembre de 2025, convocó a la prensa en un hotel de lujo y soltó la bomba. En los próximos 5 años, IMA invertirá $125.200 millones en el país. Un promedio de 25.000 millones por año. La inversión más grande en la historia de la compañía. Pero lo más increíble vino después. De toda esa montaña de guita, más de 50.000 millones iban a ir a nuevos negocios. ¿Y qué son esos nuevos negocios? Robots. Inteligencia artificial. Conducción autónoma. Y el corazón de esa apuesta eran los robots. Iban a meter 50.000 palos verdes más en el negocio que les estaba dando pérdidas siderales. La apuesta en Estados Unidos fue todavía más zarpada. Anunciaron una inversión de $38.000 millones. De esa cifra, 8.500 millones eran para una nueva acería. ¿Y el resto? Casi $30.000 millones destinados a robots, IA y software. Con esa plata iban a levantar, en el corazón industrial de Córdoba, la famosa fábrica para producir 30.000 robots al año. No te entra en la cabeza lo que significa ese número. Te lo explico fácil. Hasta mediados de 2024, Boston Dynamics había vendido unos 2.000 robots Spot en toda su historia. A fines de 2022, eran solo 1.000. O sea, vendieron 1.000 en un año y medio. Si lo anualizamos, da unas 1.300 unidades. Pasar a 30.000 es multiplicar la capacidad actual por 23. Esto no es un simple aumento de producción. Es cambiar las reglas del juego. Hasta ahora, era producción artesanal, a pedido. Ahora, Rocca estaba diciendo que iban a pasar a la producción en masa, al estilo fordista, pero con robots. Y por si fuera poco, soltaron otra bomba más. IMA anunció que iba a lanzar un negocio de fundición de robots, un Robot Foundry. ¿Foundry? No es una palabra del mundo de los semiconductores. Exacto. Una fundición de semiconductores, como las de TSMC, es una fábrica que produce los chips que otras empresas diseñan. Bueno, IMA quería hacer lo mismo, pero con robots. Te lo traduzco al criollo. Imagínate que sos el dueño de una pyme tecnológica en Palermo, un crack, y diseñaste un robot increíble para la agricultura. Tenés la idea, los planos, la tecnología. Pero no tenés fábrica. No tenés la guita para montar una línea de producción. Ahí es cuando golpeás la puerta de IMA. Che, Rocca, tengo esto. Y la IMA te dice, fenómeno, pibe. Tráeme los planos que yo te lo fabrico. Eso es un Robot Foundry. Una idea sin precedentes en el mundo. Una automotriz haciendo de fábrica para otras empresas de robótica. Nunca se vio. Ni Tesla lo hace. Ni Toyota. Solo IMA. Solo los argentinos, siempre a contramano del mundo. A esta altura, seguro te estás preguntando, ¿por qué carajo están haciendo esto?
4 años, 1.200 millones de dólares de pérdida. Y en lugar de frenar, aceleran. Multiplican la producción por 20. Se meten en un negocio que no existe. ¿Es una decisión gerencial coherente? La respuesta es simple: Rocca y su gente vieron algo. Vieron algo que el resto de nosotros, simples mortales, no pudimos ver. ¿Y qué fue lo que vieron? El futuro. Nos teletransportamos a enero de 2026. Las Vegas, Estados Unidos. Se celebra la CES, la feria de tecnología más grande del planeta. Un circo de luces, ruido y promesas futuristas. En medio de todo ese quilombo, el stand de IMA es el centro de todas las miradas. Y ahí, revientan la feria. Presentan al mundo, por primera vez, el modelo de nueva generación del robot humanoide, Atlas. ¿Querés saber cómo fue el ambiente? Imagínate un auditorio con más de 800 personas. Periodistas de todo el mundo, ejecutivos, inversores, todos apiñados, esperando el gran anuncio. Se apagan las luces, sube la música, se corre un telón. Y ahí está Atlas, tirado en el piso. De repente, en un movimiento que desafía la física, rota las piernas 360 grados sobre su propio eje y se pone de pie. Y empieza a caminar. No como un robot, no con esa torpeza mecánica que conocemos. Caminaba como una persona. Con un andar fluido, natural. En la platea se escuchó un grito ahogado. «Es un tipo disfrazado», gritó alguien. Y estalló un aplauso atronador. Cientos de celulares se levantaron al unísono. El sonido de los flashes era una ametralladora. Atlas se paseó por el escenario con una soltura increíble. Saludaba levantando la mano. Giraba las articulaciones en ángulos imposibles para un ser humano. El cuello, los hombros, la cintura, las muñecas, todo se movía con una libertad total. Hizo una demostración de cómo manipulaba cajas y herramientas. El CEO de Boston Dynamics, un yanqui canchero, dijo: «Es el mejor robot que hemos construido». Y el jefe de desarrollo de Atlas agregó: «En un entorno industrial, Atlas puede moverse de manera mucho más eficiente que un humano. No es una persona. Es un robot útil». El medio especializado CNET, la Biblia de la tecnología, lo eligió como el mejor robot de la CES 2026. La crítica decía: «Le damos un puntaje alto por su capacidad de caminar de forma natural y su diseño elegante. Encarna a la perfección la visión de robótica con IA del grupo IMA». Fue el mejor humanoide de toda la feria. Esa misma noche, en la bolsa de Nueva York, pasó algo curioso. Las acciones de Tesla, la empresa de Elon Musk, cayeron un 4%. Y eso que el resto del mercado venía para arriba. La noticia de Atlas había hecho ruido. Los analistas decían que la presentación de IMA había agrietado el monopolio que Tesla parecía tener en el campo de los humanoides. Los medios estadounidenses titularon: «El gigante argentino emerge como el gran competidor de Tesla en el mercado de robots humanoides». La era del dominio de Musk podría tener los días contados. Y destacaban un detalle clave: la colaboración entre IMA y Google es el factor a seguir. Acá apareció la pieza que faltaba: Google. IMA anunció en esa misma conferencia una alianza estratégica con DeepMind, la división de inteligencia artificial de Google. Y el mercado se volvió loco con esto. Te lo explico fácil. Para hacer un robot de estos, necesitas 3 cosas: el hardware, el cuerpo, el software, el cerebro, y los semiconductores, el sistema nervioso. Tesla lo hace todo en casa. Fabrica sus robots, desarrolla su propio software y diseña sus propios chips de IA, que después le manda a fabricar a Samsung. Control total. ¿Y la IMA? El hardware lo tenían. Boston Dynamics es el número 1 del mundo en eso. Los fierros son de primera. Los semiconductores, los chips, se los compran a Nvidia, el otro monstruo tecnológico. Van a comprar miles de sus nuevas GPU, las Blackwell, las más potentes del mercado. Pero le faltaba el software.
No tenían un cerebro de inteligencia artificial para enseñarle al robot a aprender. Y esa pieza del rompecabezas la trajo Google. DeepMind ya tenía desarrollado un sistema de IA específico para robots. Lo llaman, justamente, Robot DeepMind. Para Google, el acuerdo era un negocio redondo. Tenían la tecnología, pero necesitaban un socio con la capacidad industrial para aplicarla en el mundo real. IMA tiene decenas de fábricas repartidas por todo el planeta. Argentina, Estados Unidos, Brasil, Turquía, China. Si empezás a meter robots en todas esas plantas, generás una cantidad de datos descomunal. Datos de ensamblaje, de transporte, de control de calidad. Con toda esa información, la IA aprende, se perfecciona, se vuelve más y más inteligente. Es un círculo virtuoso. Google pone la tecnología de IA. IMA pone las fábricas y los datos. Nvidia pone los chips. ¿Y cuando juntas a esos tres titanes? Creas un ecosistema capaz de competirle mano a Tesla. El mercado vio eso. Y Wall Street empezó a sacar cuentas. Los analistas escribían, el negocio de robótica de IMA está avanzando mucho más rápido de lo esperado. La alianza con Google podría ser el game changer que nadie vio venir. Pero espera, porque las capacidades del nuevo Atlas son de otro planeta. Tiene 56 articulaciones. La mayoría puede girar 360 grados. En las manos tiene sensores táctiles. Con una cámara de 360 grados, percibe todo a su alrededor. Puede levantar hasta 50 kilos. Alcanza objetos a 2,3 metros de altura. Y mira esto, el rango de temperatura en el que opera es una locura. Desde 20 grados bajo cero hasta 40 grados sobre cero, funciona a la perfección. Desde una fábrica en Tierra del Fuego hasta una en pleno Chaco. Aprende la mayoría de las tareas en menos de un día. Cuando se le acaba la batería, va solo a una estación de carga, se cambia la batería y vuelve al laburo. El sistema de baterías es de intercambio dual. Usa 2 baterías que va rotando, lo que le permite trabajar 4 horas seguidas. Una carga le dura más o menos 1 hora. Cambiarla le lleva menos de 5 minutos. En una jornada de laburo de 8 horas, con cambiar la batería 2 o 3 veces, ya está. Pero lo más importante es su capacidad de aprendizaje. Una habilidad que aprende un Atlas es compartida instantáneamente con todos los demás Atlas del mundo. Lo hacen a través de un sistema que llaman plataforma 5B. Es una mente colmena. Si uno aprende, aprenden 1000. Si aprende uno, aprenden 10.000. Imagínate la escena. Un Atlas que labura en la planta de Córdoba aprende una nueva técnica para ajustar una pieza. En ese mismo instante, el Atlas que está en la planta de Georgia, en Estados Unidos, ya sabe hacer exactamente lo mismo. Y el de la India también. El conocimiento se sincroniza en tiempo real. ¿Qué significa esto? Crecimiento exponencial. Cuantos más robots tengas, más rápido aprenden. Si tenés 1000 robots trabajando, aprenden 1000 veces más rápido. Si tenés 10.000, aprenden 10.000 veces más rápido. Es el famoso efecto red. El plan de IMA es claro. Para el 2028, quieren empezar a meter los Atlas en su metaplanta de Georgia, en Estados Unidos. Al principio, para tareas de clasificación de piezas. Imagínate un depósito con miles y miles de partes distintas. Un laburo repetitivo y agotador para una persona. Para el 2030, la idea es que empiecen a ensamblar partes. Ajustar tornillos. Poner tuercas. Conectar cables. Laburos simples que hoy hacen los operarios. Y para el 2035, vas a ver robots laburando por todos los rincones de la fábrica. IMA ya tiene la hoja de ruta de producción. 2026, ahora, es la fase de prototipo. En 2027, arrancan con una producción a baja escala, unos cientos de unidades al año. En 2028, se termina la megafábrica de Córdoba.
Ahí empieza la preparación para la producción masiva. Y a partir de 2029, el sistema de producción de 30.000 unidades anuales se pone en marcha. ¿Y dónde van a meter 30.000 robots? No son solo para las fábricas de IMA. Acordate del negocio de Foundry. Se los van a vender a pymes, a sus propios proveedores y a otros sectores de la industria. Depósitos de logística, obras en construcción, hospitales, hoteles. A donde sea que se necesite un par de manos que no se cansen ni pidan aumento. ¿Cuánto va a costar cada bicho de estos? El modelo Spot, el perro, hoy sale unos $83.000. Para Atlas todavía no hay precio oficial, pero en la industria se calcula que el precio inicial va a rondar los $100.000. Cuando la producción sea masiva, es probable que ese precio baje. Hagamos una cuenta rápida. Pongamos que venden cada robot a $100.000. Si venden 30.000 al año, la facturación es de $3.000 millones. Con un margen de ganancia del 20%, el beneficio operativo es de 600 millones. Si la producción sube a 50.000 unidades, la facturación es de 5.000 millones y la ganancia de 1.000 millones. ¿Y si llegan a 100.000? Facturación de 10.000 millones, ganancia de 2.000 millones. Hoy, la división de autos de IMA tiene una ganancia operativa de unos $15.000 millones al año. Si el negocio de robots llega a las 100.000 unidades, representaría casi el 15% de las ganancias actuales de la automotriz. Alejandro Rocca lo dijo en 2019, en el futuro, el 20% de nuestros resultados vendrá de la robótica. No estaba delirando. Se está convirtiendo en realidad. Pero la historia no termina acá. El cuadro completo, la verdadera jugada maestra, es otra. Es la carta que Rocca tiene bajo la manga para resolver la sucesión y el control de su imperio. El grupo IMA, como muchos grandes conglomerados familiares argentinos, tiene una estructura de propiedad cruzada, una maraña de acciones para protegerse de tomas hostiles. IMA controla la automotriz controla la división de autopartes, y la de autopartes vuelve a tener acciones de IMA. Un quilombo. Hay que desenredar eso. La ley lo exige, el mercado lo pide. ¿Y cuánta guita se necesita para ordenar ese lío? Una consultora financiera hizo el cálculo, $5.500 millones. Es la plata que Alejandro Rocca necesita conseguir de su bolsillo para comprar acciones y consolidar su control. ¿De dónde saca un tipo $5.500 millones? La respuesta es Boston Dynamics. Rocca, a título personal, tiene el 21,9% de las acciones de Boston Dynamics. El grupo IMA tiene más del 80%. ¿Qué pasa si Boston Dynamics sale a la bolsa? Su valor de mercado se va a disparar. En el mercado ya se habla de una valuación potencial de hasta $30.000 millones. Si logran ese valor, la participación de Rocca valdría unos $6.500 millones. $1.000 millones más de lo que necesita para ordenar el grupo. El problema estaría resuelto. Por eso IMA está inflando a Boston Dynamics de manera tan desesperada. Los $1.200 millones de pérdida son una inversión. Una inversión para el futuro. La fábrica de 30.000 unidades es para escalar el negocio. Para aumentar el valor de la empresa antes de la oferta pública. La alianza con Google es para darle valor agregado. Para que el mercado reconozca la calidad tecnológica. Todas las piezas del rompecabezas encajan. La compra por $1.000 millones en 2021. La decisión de seguir invirtiendo a pesar de las pérdidas. La presentación espectacular en la CES de 2026. La construcción de la megafábrica. La alianza con Google. Todo apunta a una sola cosa, la salida a la bolsa. El IPO de Boston Dynamics. ¿Cuándo? En el mercado se susurra que será entre 2027 y 2028. Justo cuando la fábrica de Córdoba esté terminada y la producción masiva esté por arrancar. Justo cuando la facturación empiece a contarse en miles de millones. Justo cuando el mundo haya reconocido su poderío tecnológico.
Es el momento perfecto para maximizar el valor. Algunos incluso hablan de valuaciones más altas. La división de humanoides de Tesla está valuada en más de $50.000 millones. Si Boston Dynamics logra posicionarse como un competidor a la par, podría alcanzar una cifra similar. Ese es el verdadero plan de Robka. Los 1.200 millones de rojos fueron la siembra. La fábrica de 30.000 unidades es el árbol que está creciendo. La salida a la bolsa es la cosecha. Ahora están en etapa de inversión. A partir de 2027, podrían empezar a recoger los frutos. Pero, ojo, hay algo que no podemos pasar por alto en todo esto. El laburo. Nuestros laburos. Se van a producir 30.000 robots. Esos robots van a ir a las fábricas. ¿Y la gente? ¿Qué pasa con los operarios? En el sindicato, en ESMATA, están con los pelos de punta. Y con razón. Un robot puede reemplazar a una persona. 30.000 robots son 30.000 puestos de trabajo. La plantilla de operarios de IMA en Argentina es de unas 60.000 personas. El temor a que la mitad de los puestos se reemplacen por máquinas es real. Obviamente, la empresa lo niega. El robot no reemplaza, colabora, dicen los comunicados oficiales. El robot hace el trabajo peligroso y pesado. La gente se va a dedicar a tareas de mayor valor agregado. Es el discurso oficial. Pero la preocupación es genuina. Si un robot clasifica las piezas, ¿qué pasa con el tipo que hacía ese laburo? Si un robot ensambla, ¿qué pasa con el que ajustaba los tornillos? Si un robot suelda, pinta, controla la calidad, empaqueta. De a poco, el trabajo humano puede ir cambiando. El sindicato lo sabe. Saben que la entrada de robots en la planta de Georgia en 2028 es solo el comienzo. Que después la ola va a llegar a las plantas de acá. A Córdoba, a Pacheco, a Rosario. ¿Qué va a pasar en unos años? La composición de la fuerza laboral en las fábricas puede cambiar drásticamente. Y si sumamos a los proveedores, el impacto es todavía mayor. ¿Y el gobierno qué dice? Es la cuarta revolución industrial. Un proceso imparable. Hay que responder con reconversión laboral, con capacitación. Suena lindo. Pero para un tipo de 50 años que laburó toda su vida de soldador, que le digan que ahora tiene que aprender a programar robots, es una tomada de pelo. Hay que ser realistas. La revolución de los robots es una revolución del trabajo. Los puestos en la industria van a cambiar para siempre. Y esto no es un problema solo de IMA. Es un fenómeno mundial. Tesla usa robots. Toyota usa robots. Volkswagen usa robots. Pero en Argentina el impacto puede ser mayor. Tenemos una economía con un peso industrial muy grande. Casi el 28% de nuestro PBI viene de la industria. Es de los porcentajes más altos del mundo desarrollado. Si cambia el empleo industrial, tiembla toda la economía argentina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos prohibir los robots? No. Si lo haces, perdés competitividad. Los chinos van a producir más barato. Los brasileños más rápido. La industria argentina se muere. Hay que aceptar los robots. Pero al mismo tiempo, hay que crear nuevos puestos de trabajo. Laburos para fabricar robots. Para mantenerlos. Para programarlos. Para analizar los datos que generan. IMA dijo que va a hacer un foundry de robots. Ahí se van a crear laburos. Las pymes van a encargar sus robots. Se necesitan ingenieros para diseñarlos. Técnicos para producirlos. Especialistas para probarlos. Logística para entregarlos. Servicio técnico para repararlos. Para fabricar un solo robot se necesitan decenas de personas. Para fabricar 30.000, se necesitan miles. Se van a perder puestos en la línea de montaje, pero se van a ganar en la industria robótica. Es una transición. La educación es clave. Hay que empezar ya.
Poner robótica en los colegios secundarios. Multiplicar las carreras de ingeniería en robótica en las universidades. Crear cursos de mantenimiento de robots en las escuelas técnicas. Darle oportunidades reales de reconversión a los laburantes de las fábricas. El gobierno se tiene que mover. Esto no lo puede hacer IMA sola. Se necesita un plan nacional para formar talento en robótica. Formar 100.000 especialistas en los próximos 10 años. Solo así vamos a poder absorber el shock laboral que se viene. Miremos de nuevo la apuesta de IMA. 4 años, $1.200 millones de pérdida. 50.000 millones de inversión a futuro. Una fábrica para 30.000 unidades. Una alianza con Google. Chips de Nvidia. Todo esto es una inversión en el futuro de la industria argentina. Si a IMA le va bien, la industria robótica argentina se puede meter en el top mundial. Así como Mercado Libre es un líder global en e-commerce, IMA puede serlo en robótica. Y Argentina pasaría de ser una potencia automotriz a ser una potencia robótica. ¿Y si les va mal? Los 50.000 millones se hacen humo. Boston Dynamics podría ser vendida otra vez. La industria robótica argentina quedaría condenada a ser de segunda línea, siempre corriendo de atrás a los chinos, a los yanquis, a los japoneses. Estamos en una encrucijada. Los próximos 5 años, de 2025 a 2030, son decisivos. Lo que haga IMA en este tiempo puede cambiar el destino de nuestro país. Tenemos que observar. Y prepararnos. La era de los robots ya empezó. En las fábricas de IMA, en los depósitos de Mercado Libre, en los quirófanos de los hospitales. Cada vez los vamos a ver en más lugares. No hay que tenerles miedo. Hay que estar preparados. No para competir contra el robot, sino para colaborar con él. Para hacer los trabajos que un robot no puede hacer. El trabajo creativo, el emocional, el estratégico. Esas cosas siguen siendo humanas. El rojo de $1.200 millones de IMA no fue un fracaso. Fue una inversión. El aumento de producción no es una locura. Es una estrategia. La alianza con Google no es una opción. Es una necesidad. Todas las piezas están encajando. En 2028, el primer Atlas empezará a trabajar en una fábrica. Para 2030, lo veremos en las plantas argentinas. Para 2035, el sistema podría estar produciendo 100.000 robots al año. Y para entonces, IMA será una de las empresas de robótica más importantes del mundo. Es probable que el futuro mercado de humanoides sea liderado por 2 empresas, Tesla e IMA. Estados Unidos y Argentina. 2 países que podrían dominar la industria. Los chinos vendrán por detrás. Los japoneses también. Pero la punta de la lanza podrían ser ellos. Si la apuesta de IMA sale bien o mal, lo sabremos en 5 años. Pero una cosa es segura, ahora mismo, IMA está escribiendo la historia. Esta apuesta audaz, la de multiplicar por 20 la producción a pesar de las pérdidas, en 10 años podría ser una leyenda. ¿Te acordás de la crisis de 2001? Todos decían que estábamos acabados, que el país no tenía futuro. Pero sobrevivimos. Y salimos más fuertes. Mercado Libre se convirtió en un gigante. Globant también. Ahora, en 2025, la historia se repite. IMA se la juega todo a los robots. Algunos dicen que es un riesgo enorme. Que pueden fracasar. Pero mirá a 10 años. IMA podría ser la empresa de robótica número 1 del mundo. La historia siempre está del lado de los que arriesgan. El rojo de 1.200 millones es la semilla. La fábrica de 30.000 unidades es el árbol. La alianza con Google es el sol. Los chips de Nvidia son el agua. Todas las condiciones están dadas. Ahora solo falta que den fruto. Estamos siendo testigos de un momento histórico. La revolución robótica de IMA. La gran reconversión de la industria argentina. La transformación del trabajo. En 10 años,
Nuestros hijos van a leer en los libros de historia. En 2025, la empresa argentina IMA invirtió $50.000 millones en la industria robótica. Como resultado, Argentina se convirtió en una de las mayores potencias mundiales en el sector. Espero ese día. Me preparo para ese día. Y vos también deberías prepararte. La era de los robots no va a venir. Ya llegó. En las fábricas de IMA, en este preciso instante, un Atlas se está moviendo. Está aprendiendo. Está evolucionando. La era en la que humanos y robots trabajarán juntos. Y esa era la está inaugurando una empresa argentina. Los $1.200 millones de pérdida fueron la llave para abrir esa puerta. El aumento de producción es la fuerza para abrirla de par en par. Ahora nos toca a nosotros cruzar ese umbral. Prepárate. Aprende sobre la era de los robots. Adaptate. Y recordá, en lo que está haciendo IMA, en esta apuesta demencial, se está jugando el futuro de la industria de nuestro país.